corazón ante tu altar. Mi lugar es estar en lugares altos, establecer tu reino y llevar tu verdad. Buenísimo, ya estamos transmitiendo desde el vivo, así que ya estamos por comenzar. Estamos en los momentos previos. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Estamos dando comienzo a esta hora especial y te damos la bienvenida a vos que nos estás escuchando desde tu casa, desde el estudio, de donde nos estés escuchando, desde el trabajo, también puede ser. Así que bueno, te damos la bienvenida a este espacio radial llamado Fundamentos para la Vida, un programa realizado, producido y conducido por la Casa Ecos de Gloria y sus pastores Claudia y Alejandro Espinosa. Fundamentos para la Vida te alcanzan las herramientas prácticas y útiles para construir una vida, una familia, una sociedad y por ende una nación, con bases sólidas, firmes y seguras en Dios y su palabra. Fundamentos para la Vida está al aire todos los martes de 21 a 22 horas por la 104.3 Radio Vida, desde el Predio Cultural La Trocha. Que sean muy bienvenidos a esta hora especial, como dijimos. Buenas noches a nuestra audiencia y obviamente buenas noches, Pastor. Buenas noches, Lu, ¿cómo estás? Saludamos a todos los que están conectándose con Fundamentos para la Vida. Buenas noches, Marcelo, buenas noches, Timoteo, y bueno, buenas noches a nuestra invitada especial, obviamente, que hoy nos acompaña Ro. Buenas noches a todos los que nos están escuchando ahí en casa, los que nos están viendo desde el vivo. Buenas noches a la mesa. Bueno, será un tiempo, como decía Lu, cada tiempo que podemos compartir en la radio es un tiempo donde también nos nutrimos todos, así que nada, agradecida por estar en este espacio. Muy bien, te damos la bienvenida, Ro. Les queremos dejar los medios de comunicación. Acá estamos transmitiendo en el vivo del Facebook de Fundamentos para la Vida, para quienes no saben, y también obviamente estamos recibiendo saludos de aquellos que se vayan conectando, y aquellos que nos están escuchando por la radio también recibimos saludos por los números. Así que voy a estar dando los números y pueden apuntarlos ahí si tienen una libretita para poder mandarnos, para poder saludarnos, que después hacemos un rejunte de saludos y empezamos a saludar. Siempre, y 25 más o menos hacemos un break ahí donde empezamos a saludar la gente que se conecta y a aquellos que no, también están con fidelidad escuchándolos por la radio y bueno, así que siempre es una gratificación saber que están del otro lado. Qué bueno. Bueno, les dejo el número, un número de acá de Mercedes, Buenos Aires, 2324, la característica de acá, 54 49 99. Lo vuelvo a repetir por las dudas, 54 49 99. Y también el número de acá de la radio que pueden estar llamando para saludarnos es 42 80 70. Así que ahí para que los apunten y puedan estar mandando sus saludos. Qué bueno, Lu, para que las personas puedan estar conectadas ahí, ya saben todos los medios de comunicación que tenemos en esta noche y vamos a estar acá en estos minutos compartiendo con ustedes. Y Lu tenía una historia como para introducirnos para comenzar en esta noche. Claramente. Tenía una historia para comenzar antes con el tema, así que vamos a dar comienzo. Ahí veía y le comentaba hoy al pastor que hace el año pasado, en marzo del año pasado, sucedió en Guatemala, un país de Centroamérica, que hubo una librería que se incendió todo. Obviamente que hay libros, más fácil de incendiar es un libro que está hecho de papel. Se incendió la estructura, se incendió los escritorios, se incendió casi todo, y bueno, hay algo que no se incendió y que lo pueden googlear, que va a estar, la historia está,
no se incendió algo fundamental, que es con lo que nosotros nos basamos, y es la Biblia. La Biblia no se incendió. Así que bueno, hoy vamos a hablar de este tema, y hay en un versículo en Mateo 24:35 que dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y como sabemos, la palabra de Dios nunca pasa, y por eso la Biblia milagrosamente fue cuidada en todo ese incendio. La Biblia no tenía nada. Dice un bombero que dio la nota y dice que estaba intacta la Biblia. Qué bárbaro. Así que bueno, como para comenzar. Claro, que rescatamos esta historia porque una de las más recientes, donde vemos cómo la palabra de Dios a través de todo el tiempo y de todos los tiempos permaneció ante los ataques, ante los siniestros, ante distintas situaciones que atentaron contra ella. Sin embargo, la palabra de Dios permaneció. Y hoy vamos a hablar del aspecto de la palabra de Dios, y por eso le pedimos a nuestra amiga Ro, pero en su faceta también de abogada, de doctora en ley, vamos a hablar de la palabra de Dios también en su aspecto legal, porque es un libro que es un libro sagrado por un lado, pero también de un libro legal. Así que por eso hoy nos va a estar compartiendo la charla Ro con nosotros también. Bueno, muchas gracias. Es importante que, como nos compartía el pastor, poder ver que la Biblia, ¿sí?, también podemos decir que es un libro legal. Amén. Es un libro donde hay nuestros derechos y nuestras obligaciones como hijos de Dios, ¿sí? Y hoy, cuando estábamos preparando un poco el tema, veíamos cómo la Biblia está dividida en dos. Para aquellos que no saben, la Biblia está dividida en dos: en Viejo Testamento o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y la palabra testamento es una palabra muy técnica en el área legal, ¿sí? Decimos que el testamento lo podemos definir como la declaración de última voluntad que hace alguien que va a disponer de sus bienes o de aquello que tiene en la tierra antes de partir, ¿sí? Entonces decimos que ya esta palabra testamento es una palabra netamente legal, ¿sí? Más allá de que si nosotros buscamos cómo se divide la Biblia, como les dije, Antiguo y Nuevo Testamento, en el latín testamento significa alianza, ¿sí? Le podemos dar otro significado, pero también vemos cómo la Biblia ya está dividida en el Antiguo y en el Nuevo con una palabra tan legal. También la palabra alianza, en otro marco, también simboliza o también se traduce como pacto, así que sigue teniendo una similitud de siendo palabras técnicas, como vos lo definías. Claro, tiene un carácter legal. Como decía el pastor, la alianza se puede también, si nos ponemos finitos, pacto entre las partes. Un contrato, para aquellas personas que no saben, es un acuerdo entre dos partes. Entonces podríamos decir que la palabra alianza o pacto también podríamos decir que es un acuerdo entre dos partes. También la podríamos llevar al marco legal o al terreno legal, ¿sí? Y como les compartía, en la Biblia nosotros tenemos derechos y tenemos obligaciones, y nosotros como ciudadanos legalmente tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Claro, ¿sí? Asemejándolo como al Código Civil. De hecho, los primeros 5 libros conforman la Constitución de Israel, creo que actualmente. Así que tiene ese carácter, como decías, de la voluntad expresa. No hay como deseos o ideas, sino que hay ideas concretas, expresas, para ser cumplidas, y como decía Ro. No, y que también es importante, como les decía, que tenemos derechos y obligaciones, y en el marco legal, cuando yo quiero ejercer un derecho necesito conocerlo, porque si yo no conozco un derecho que tengo, por ejemplo, como ciudadana argentina, si yo no conozco mi derecho no lo voy a poder ejercer, pero también como hija de Dios, si no conozco un derecho no lo voy a poder ejercer. Por eso es tan importante que podamos conocer la palabra de Dios, sí, para un alimento espiritual, pero también vos que estás del otro lado, que puedas conocer la palabra como un libro de legalidad. Lo que dice ahí son leyes espirituales, ¿sí? Nosotros podemos dividir que hay leyes naturales y leyes espirituales. Como decía el pastor, en una ley natural puede ser el Código Civil, las leyes provinciales, nacionales,
penales, ¿sí? Podemos hablar del Código Penal, podemos irnos a un montón de temarios, pero ver que también en la Biblia encontramos leyes espirituales, ¿sí? Y como les decía, para que nosotros podamos poder ejercer nuestros derechos, son necesarios conocerlo. Si vos que estás del otro lado no conoces un derecho que tenés, no lo vas a poder ejercer, no lo vas a poder hacer valer frente al otro, Lu. Si vos querés ejercer un derecho contra tu vecino, si no lo conocés no lo vas a poder ejercer. Bueno, lo mismo pasa con la Biblia. Exactamente, es necesario conocer cada una de los principios que hay en la Biblia, porque esos son derechos para cada uno de sus Qué lindo concepto ese, Roque, comentaba que, o sea, por un lado está lo que tiene que ver con nuestra nutrición diaria, de leer la escritura para alimentarnos, para fortalecernos, para sentirnos hasta bien, ¿no? El hecho de sentirnos reflejados en alguna historia y fortalecido por ende por alguna historia, pero qué interesante lo que planteás de que, claro, al ser un libro legal, si yo desconozco esos principios, tengo beneficios y tal vez no lo estoy ejerciendo, claro. Usufructuando, Sí. disfrutando. ¿sí? Ella con sus palabras técnicas, bien, gracias. Y también, digo, esto de que también tenemos obligaciones. ¿sí? Nosotros como ciudadanos argentinos, vamos a ponerlo de nuevo, tenemos obligaciones. ¿sí? Nosotros en el Código Civil tenemos obligaciones, pero también en la Biblia tenemos obligaciones. Y tenemos un ejemplo muy claro, que son los mandamientos. ¿sí? Claro, los mandamientos son obligaciones que yo tengo como un hijo de Dios. ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos dice la palabra que sería un mandamiento / obligación. Pero yo tengo, si voy a un libro legal o si voy a una ley, voy a tener obligaciones. ¿sí? Si yo firmo un contrato de alquiler, yo tengo la obligación como locatario de pagar todos los meses un canon locativo, un alquiler, tengo una obligación. Bueno, lo mismo nos pasa en la Biblia, en la palabra, ¿sí? También tenemos obligaciones. Así que está compuesto por derechos y por obligaciones. Claro, sí, obvio. Que nunca, siempre vamos a tener el derecho, pero también hay algo a que responder, porque si no sería... Y ahí regresamos a lo que había planteado. El desconocer va a hacer que no tenga el usufructo, pero tampoco yo pueda caminar en esos mandamientos para reclamar ese beneficio que tengo. Vamos a poner el hipotético caso que vos sos heredero de una suma millonaria. Si vos hoy no conocés que sos heredero de esa suma millonaria, vos podés ser rico, pero vivir en pobreza. ¿Por qué? Porque no conocés que tenés un derecho a pedir o a presentarte en esa sucesión para exigir ese dinero. Lo mismo te pasa como hijo de Dios. Si vos caminás sin conocer cuáles son tus beneficios por ser un hijo de Dios, no los vas a poder disfrutar. Y tal vez vivís una vida, ¿sí? Una vida en miseria, en enfermedad, en un montón de situaciones simplemente por no conocer cuáles son tus derechos o tus beneficios por ser un hijo de Dios. Bueno, como dijo Ro, obviamente si no conocemos los derechos, al igual que las obligaciones, ¿no? Porque a veces no podemos estar ejerciendo algo que las obligaciones tampoco las cumplimos. Claro. Yo creo que más o menos también es así, ¿no? Que claro, si no cumplimos ciertas obligaciones tampoco podemos ejercer ciertos derechos. Se pueden ejercer todos los derechos, obviamente, pero desde mi punto de vista, no sé qué pensás vos, que sos la... Obviamente es necesario conocer los derechos para poder ejercerlos, como nos decía Lu. Hay una frase popular que dice, tu derecho termina cuando comienza el mío, ¿sí? Eso es un dicho popular, pero es importante entender esto, que todos nosotros tenemos derecho y debemos respetar el derecho que tiene el otro, ¿sí? Por eso nosotros vivimos en sociedad, ¿sí? Y algo que me gustaría que lo charlamos hoy con los chicos es acerca de que el libro de Romanos nos decía el pastor. Comente lo que nos dijo hoy a la mañana, pastor. Es un libro, o sea que Pablo utiliza muchas palabras legales porque le escribe a los romanos, que es... Exactamente. Todos aquellos que estudiamos derecho y los que no, y les comento, en el derecho romano fue la cuna del derecho, ¿sí? Fue como
comenzó en el derecho romano un montón de cuestiones que hoy nosotros la tenemos en nuestro Código Civil y Comercial. ¿Sí? Eso que pasó hace millones de años para atrás, hoy nosotros fue lo que le dio el fundamento. ¿Sí? Nosotros estamos en fundamento para la vida, pero le dio el fundamento a nuestro derecho actual. ¿Sí? Por ejemplo, hoy podemos ver un montón de derechos, pero hay un derecho que es la propiedad horizontal, ¿sí? O el PH, que es algo que se utiliza. Nosotros los abogados lo utilizamos mucho, que es para dividir un inmueble, que viene desde el derecho romano. ¿Sí? Fue creado en aquel entonces y hoy nosotros lo usamos. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo el derecho romano, ¿sí? O esto que nos compartía el pastor Alejandro, que el libro de Romanos, escrito por Pablo, tiene muchos temarios de legalidad, como hoy nosotros, en nuestro derecho, ¿sí? Lo absorbimos y formamos lo que hoy conocemos como el derecho. Claro, ¿sí? Que hay palabras, como decía al comienzo, Ro, palabras clave, técnica. Estaba recordando Romanos capítulo 5, un clásico, justificado pues por la fe. Esa palabra justificado es una palabra que Pablo está consciente que le está escribiendo a un público refinado, a un público que cada palabra tiene su significado particular, entonces él es muy preciso. Rescato esto, pero es muy preciso en todos los aspectos en relación al libro de Romanos. Sí, porque como les decía, realmente en Roma sí se crea todo lo que hoy conocemos como el derecho. Todos los fundamentos del derecho fueron creados en aquel entonces. Entonces, digo, cuán importante es entender que el libro, la Biblia, este compendium de libros, ¿sí? Esta biblioteca que decimos que es la Biblia, un conjunto de libros, tiene mucho temario legal, ¿sí? Porque, y hay algo que también es importante, Dios es un Dios de legalidad. Y el libro, la Biblia, fue inspirada por Dios, fue inspirada por alguien que se mueve en legalidad. ¿Sí? Entonces, es un libro, vemos la Biblia como un libro legal, donde cada cosa, como decía, hoy nos compartió el pastor, no solamente son deseos que hay en la Biblia, sino que son principios legales. Amén. Me gusta la definición que utilizamos cuando sintetizamos el concepto de la Biblia, que es la voluntad de Dios para el hombre. Está expreso la voluntad, el deseo o la voluntad escrita de Dios para el hombre, legalmente establecido en un libro, como decía, que lleva como nombre testamento, pacto, alianza. Exactamente. Y otra cosa, yo cuando tengo un problema legal, ¿sí? Que lo vamos a hablar en el próximo bloque, pero para terminar un poquito con esto, cuando yo tengo un problema legal voy a ir a ver a alguien que sepa de leyes. Si yo estoy teniendo un problema con un vecino, estoy teniendo un problema en mi trabajo, voy a ir a alguien que sepa. Bien, si vos en tu casa hoy estás teniendo un problema con tu matrimonio, un problema de salud, no te digo que no vayas al médico, pero estás transitando una depresión, bueno, hay un libro que ahí vas a encontrar la respuesta a todo lo que te está pasando y ese libro es la Biblia. ¿Sí? A veces buscamos en lugares que no corresponden, pero en la Biblia ahí encontramos la respuesta a todas estas situaciones. Es para nuestra vida cotidiana, ¿no? Y yo le comentaba al pastor, es un conjunto de historias, leyes, principios y pactos, pero también nos sirven para nuestra vida cotidiana, el día a día. Cada palabra que está escrita ahí es para que nosotros la podamos llevar a la práctica. Qué bueno, estamos acá en Fundamentos para la Vida, nos está acompañando Ro desde su lugar de doctora abogada, así que, y lo último, Ro, en este bloque seguramente habrás escuchado del concepto del fallo salomónico, también extraído de esa historia de Salomón, cuando se le acercan dos mujeres, la mamá que habían acordado comer a los hijos y comen el primero, pero el segundo la mamá dijo no. Y bueno, decidieron ir a Salomón como rey y Salomón dijo, partimos por la mitad. Y desde ahí comenzó el fallo salomónico. Así que la injerencia que tiene la Biblia
en las cuestiones legales, no en las cuestiones de derecho. Sí, vemos cómo en esta historia o en esta parte de la Biblia que nos comenta el pastor, cómo ese rey fue juez y cómo un juez tiene que, a través de la imparcialidad, que fue lo que hizo esta persona, claro, más allá que se dio cuenta quién era su mamá, ¿sí? Porque dijo, no, que claro, se lo quede ella, claro, prefirió que lo quede el otro antes que el niño muera, pero vemos cómo este rey es un juez hoy en la actualidad, ¿sí? Y cómo es imparcial y trata de impartir justicia. El juez trata de hacer eso, imparte justicia, y por eso se habla de los fallos salomónicos y bueno, de un montón de otras, como dice el pastor, un montón de historias que están relatadas en la Biblia, que hoy nos ayuda como fuente del derecho, ¿sí? Fuente del derecho son aquellas cosas que toman los juristas, tomamos los abogados para poder llevar adelante el derecho, una defensa, lo que fuere. Así que bueno, nada, es importante poder notar esto, que en la Biblia, ¿sí? La Biblia inspira también el derecho, ¿sí? Buena información, ¿viste? No, a veces mucho se desconoce, pero es la realidad que la Biblia, como decía Ro, se usa para muchas cosas legales de hoy en día. Pastor, ¿te parece si vamos a los saludos? Sí, acá ya tengo recién vos sabés que bastantes. No podía ingresar y estoy viendo 3 nada más yo. Bueno, no sé por qué, no sé si hay más, pero vamos con los saludos. Dale. Adrián Crespo, de Santiago del Estero. Ya vamos con una provincia. Sí, ya tocamos una provincia. Ya vamos con una provincia. Bueno, yo acá tengo Antonella, Carla, Feito. Sí. Buenas, ¿cómo están? Bendiciones a la mesa. Así que la saludamos. Un abrazo grande a seguro Antonella, con la familia. Está con la familia. Acá hay una tal Graciela Engrova. Está saludando, ahí están apareciendo los saluditos. Graciela, un abrazo grande. La mamá de Ro, le mandamos un saludo a la mamá de Ro. También está un tal Agustín Falabella, están todos los conocidos, dice, bendiciones Pastor, Lu y Ro, estamos acá con Elena y Elías. Emita se fue a escuchar la radio con la tía. Mira. Así que bueno, ya la tenemos. Está Sofía Cisnero también está escuchando, la hemos tenido acá en este programa, así que un abrazo grande y gracias por estar del otro lado acompañándonos. También la tenemos a Vane, que nos está saludando, así que le mandamos un saludo, que también nos ha acompañado acá. Tenemos a Sandra Ferreira, pastor, que dice bendiciones para todos. Así que Sandra, un abrazo grande. Le mandamos saludos. Claudia de Espinosa. Algo que ver con tu apellido, no sé si tiene. Es la productora. ¿Es la productora? del programa, y la que nos prepara los temas musicales, chequea el tema de que se va a tratar en el día, da el ok, así que bueno, un abrazo grande ahí a la productora que nos está siguiendo los pasos. Abrazos, pastora. También tenemos a Rebeca Espinosa, buenas, acá con Emita, bendiciones. Apareció la tía. Apareció la tía con Emita. Así que nos están escuchando, Ro. ¿Todos los hijos escuchando, Ro? Sí, los estaban sentenciados. Todos estaban sentenciados. Mi mamá, mi esposo, mis hijos, todos sentenciados. Está bien, me parece perfecto. También está Mariana Amarillo. Hola, buenas noches, Lucía, Pastor y a la mesa. Buenas noches, Mariana. Mariana, un abrazo, gracias por estar ahí conectada. Acá me aparece el saludo de Jessy Colombo con la familia, un abrazo grande, Jessy. También nos aparece Rosalía de Olivera. De la ciudad de Olivera, Rosalía, un abrazo. Siempre, Olivera, siempre tenemos a alguien siempre conectado. Presente. Así que bueno, a mí me aparecen 18 conectados, así que si hay alguien que no saludó y quiere que lo saludemos, mande nomás un saludito que lo vamos a estar saludando. Creo que estaba Carla, no sé si la vi, Carla desde Perú. Desde Perú desde Ecuador. Desde Ecuador está ahora. Está en Ecuador, está en Ecuador, miren. Qué genia. Así que le mandamos bendiciones. Y también acá tenemos otra provincia que me está mandando, mi tía Moni. Córdoba. Siempre Córdoba presente.
Así que un abrazo grande ahí en Cosquín. Cosquín, Córdoba. Cosquín, Bendiciones Córdoba. A mi tía Moni y a mi tío Rue. También nos está saludando mamá. Bendiciones a la mesa. Ella siempre fiel a 104.3 Radio Vida, la radio más escuchada. Es que tenemos una audiencia. Después nos van a pasar -4 más o menos, nos hacen la lectura y nos pasa cómo vamos ahí con la audiencia por Radio Vida, pero siempre midiendo alto. Dice que una de las más escuchadas acá. No, la más escuchada. La más. Muy bien. Bueno, acá un último saludo. Vanessa Vega, bendiciones. La saludamos, una compañera, un abrazo grande. Así que bueno, saludamos a todos los que nos están viendo. Obviamente, si tienen algún agradecimiento, algo que quieran acotar, sabemos que estamos acá. Saben que estamos acá para leer su comentario. El camarógrafo del vivo está para un lado, para el otro. Está trabajando a full, así que... Un genio. Sí, un genio. ¿Te parece? Vamos al tema musical, Lu. Me parece perfecto. Vamos al tema musical. Mientras seguimos acá en el vivo, porque ahí están escuchando el tema musical. ¿De qué habla? Dios de Pacto. Pacto. ¿Te das cuenta? Que la Todo preparado. Esta es una producción. Una productora. Le mandamos un saludo grande. La productora nos estaba saludando en la mesa. Así que nos ha preparado esta hermosa canción. Como siempre, atenta, ayudándonos antes. Hoy estaba en la mesa también, así que... Y un tema, el tema que estamos abordando, un tema difícil de ponerlo en música, ¿no? Música, es lo que le decía hoy. Estaba ahí preocupada, pero dio con este tema que me parece que es el adecuado para reflejar a este Dios de pacto, que nos dejó una palabra legal. Estamos ahí con la gente muy conectada en el vivo. Ya estamos por dar comienzo al segundo bloque, así que estén atentos porque vamos a seguir con lo que es la Biblia, pero vamos a enfatizar en otro lugar y ya vamos a haciendo los detalles últimos también. Así que Rosy, que nos está brindando los aportes acá. Increíble, increíble. Y bueno, para eso le hemos invitado hoy. Obvio, lo que es tener un profesional, ¿no? Sí. Mucha ayuda. Cuando vos quieras, Dale, Lu, vamos a volver a pasar los teléfonos. Bueno, ahí estamos terminando con esta tema musical de Marcos Witt, dijo el pastor. Sí, ¿verdad? Marcos Witt, un clásico. Un clásico, un temazo, haciendo reflexión en Dios de pacto, lo que veníamos hablando. Así que bueno, también estamos por dar ya el segundo bloque con nuestra invitada especial Rocío. Como habíamos hablado en el primer bloque de la Biblia, en lo que era legalmente, y ahora vamos a hablar sobre cómo viene el acusador, ¿no? Dijo Rosy que hoy ¿a quién vamos nosotros cuando no sabemos de un derecho, cuando no sabemos de una habilitación? ¿A quién acudimos? Y acudimos a nuestro abogado. Y en lo espiritual o en lo que llevamos nosotros, que está también en la Biblia, nuestro abogado es Jesucristo. Obviamente que tenemos versículos por ahí para compartir, ya se los vamos a estar compartiendo. Y nuestro acusador, que siempre nos viene acá a la mente, es el enemigo, Satanás, obviamente. Así que bueno, vamos a estar dando comienzo al segundo bloque. Y siempre jugando un poquito con estas cuestiones, jugando en relación al armado, pero esto es algo que se plasma legalmente, ¿no? Porque dijimos, tenemos un libro legal y tenemos un acusador que va legalmente también
a plantear sus acusaciones, y un defensor que también nos defiende legalmente. Aportábamos ahí en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Persistente, fiscal, digo bien, cuando digo acusador, o puede, sí, puede sí. se puede. Sí, sí. Entonces este acusador, que es la figura, en este caso en la Escritura, mala, ¿no? Porque nos acusa en muchos aspectos de la vida. No, para poder dejar un poquito en claro lo que estaba compartiendo el pastor, hoy en día un fiscal lo que hace es acusa a la persona que está siendo acusada en un proceso y defiende a la víctima. Eso es la función que tiene un fiscal, ¿sí? Es aquel que acusa a aquella persona que está sentada en el banquillo, por decirlo de alguna forma, en un tribunal, en un juicio, en un proceso judicial. Y es un poco lo que compartía, que el diablo muchas veces cumple, o como dice la palabra día y noche, cumple esa función de constantemente irnos a acusar delante del Padre, es decir, delante de Dios, nuestra vida, nuestra familia, toda nuestra actitud, nuestro mover. Así que, pero como nos decía Lu, nosotros tenemos un abogado. Y si les parece, les comparto un poco esto de sí, que por favor. Nosotros podemos ver que palabras que voy a compartir son palabras que podemos usar en el mundo espiritual, pero también en el mundo legal, por dividirlo de alguna forma. Dice en Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Entonces vemos cómo a Cristo lo llaman el abogado, ¿sí? Aquel que boga, que cuida, que nos defiende cuando viene la acusación. Pero también dice que Él es nuestro mediador, otra palabra que se usa legalmente. En un conflicto donde hay dos partes que tienen intereses contrapuestos, hay un mediador, que es la persona que va a tratar de que esos dos puntos en contra lleguen a un punto que se pongan de acuerdo. Bueno, dice que la palabra en Primera de Timoteo 2:5, que Jesús es nuestro mediador. Si me permiten lo leo rapidito. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es mi mediador, es aquel que va a mediar entre lo que me acusa el enemigo y Dios, ¿sí? Pero voy a ir a otro punto. Dice que Él es nuestro intercesor, el que intercede, ¿sí? Si me permiten, leo rapidito San Juan 14:6, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Él es el que se pone en la brecha. Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. Así que Jesús es tu abogado, es tu mediador, pero también es tu intercesor. Es aquel que va a intervenir, interceder por tu vida ante el Padre. Y también es una función que cumplimos los abogados, ¿sí? Porque intercedemos por el cliente ante el juez, ante la acusación, ante la demanda que nos hacen. Nosotros intercedemos, nos ponemos en la brecha, en el medio, y tratamos de decir: bueno, tal vez mi cliente se ha equivocado en esto, pero vamos a contar lo que también está haciendo bien. Estamos tratando de interceder para que, si tiene alguna pena mi cliente, sea la más pequeña, la más benigna. Eso es lo que hacemos los abogados. Así que nosotros tenemos abogado, tenemos mediador y tenemos intercesor, que es Cristo Jesús. Qué impresionante, pero aparte explicado o visto de esta manera, a la vez funciones que, si uno las lee rápidamente, parece que es un todo, pero tiene sus distintas funciones particulares que a la vez
son beneficios que nosotros tenemos y que recibimos de Cristo en distintas funciones. Exacto, y poder ver esto, que nosotros no estamos solos, ¿sí? Que siempre va a haber este abogado, este mediador, esta persona que está al lado nuestro, que es Cristo Jesús, que es quien va a interceder siempre, no solamente por la acusación del enemigo, sino también por toda situación que hoy estemos pasando. Él intercede por tu vida. Y dice la palabra que es el que está entre Dios y nosotros, ¿sí? Es el que unió ese puente que se había roto. Así que también esto que les compartía, muchas veces si mi cliente quiere ir a hablar con el juez, no le van a permitir ir a hablar con el juez. Claramente. Tiene que pedir una audiencia, tiene que ir representado. Un cliente es muy raro que pueda presentarse delante del juez y el juez lo atienda, ¿no? Sí, te va a decir, venga con patrocinio letrado. Sí, claro. No te permiten. Y lo mismo pasa si yo no voy sola. Cristo va conmigo delante del Padre. Él va como mi abogado. Sí, hay muchas cosas que tal vez yo no pueda presentarle hoy a mi Dios, pero está Jesús que está en el medio intercediendo. Y es la función que tenemos los abogados, ¿sí? Yo hago escrito, se lo presento al juez y en ese escrito manifiesto la voluntad de mi cliente, manifiesto lo que le está pasando a mi cliente. Bueno, lo mismo hoy está pasando en el cielo. Cristo está intercediendo por vos y por mí. Qué linda figura, ¿no? Qué bien explicada, ¿no? Impresionante. Que podemos tener esa confianza que estamos bien representados delante de Dios. Porque cuando uno, como decías, Ro, cuando uno tiene que encarar alguna cuestión legal por alguna y desconoce y se siente que no da la talla o no conoce los términos que se hablan, pero qué tranquilidad cuando está acompañado por un profesional que sabe de qué están hablando, que sabe los términos que se están diciendo, y qué tranquilidad que nos da sabernos que estamos bien representados por nuestro intercesor, por Cristo, por nuestro abogado. Y también otro punto importante, yo cada vez que me siento con un cliente, lo primero que le digo es, me tenés que decir la verdad. Me tenés que expresar cuál fue la verdad sobre la situación. Después yo veo cómo te defiendo. Pero siempre al abogado hay que ir con la verdad, hay que hablarle con la verdad. Bien, lo mismo pasa cuando nos presentamos delante de Cristo. Tenemos que ir hoy sin vergüenza, poder contarle lo que nos está pasando, contarle, derramar nuestro corazón y como decía el pastor, sabemos que tenemos un buen abogado que te representa. Te podría decir, el mejor abogado en la materia es Jesús. Él va a defender tu vida como nadie lo va a hacer. Qué bien que lo expresa Juan, porque Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. El concepto que vos decías de ir con la verdad, me está pasando esto, me está sucediendo esto, tuve este inconveniente, esta situación, sabiendo que yo voy con la verdad a Cristo, Él me va a representar bien delante del Padre. Exactamente, por eso les decía, si uno va a un abogado le tiene que contar la verdad, pero también a Cristo hoy poder abrir nuestro corazón y contarle, porque Él va a tener todas las herramientas necesarias para defenderte. Como te dije, tenés al mejor abogado en la materia que es Cristo Jesús. Y cuántas cosas, Lu, que de pronto se puede, hablamos de la contraparte, ¿no? Del acusador, ¿no? Cuántas cosas a veces puede llegar a la mente de una persona, acusaciones de errores del pasado que se le quieren sumar a veces en tu función, ¿no? Que existe eso de que a una persona se le con sume, la condena previa, claro, sí, eso. Sí, y a veces el diablo viene a querer recordarte algo que de pronto pasó pero que viene sigue repercutiendo. Claro. Es importante en el derecho, tenemos algo que es clave, que cuando yo pago por un delito, si yo cometo un delito, yo pago una condena, ¿sí? Ese delito caducó.
Es decir, yo pagué mi condena social, iré a la cárcel, pagaré dinero, lo que fuere, cual sea la condena, yo ya pagué. Y lo mismo pasa con mi pasado. Cristo ya pagó por mi error, por mi pecado, Él ya pagó. Pero el enemigo viene a acusarte nuevamente por eso que está en el pasado. Si me permite, me gustaría poder compartir un texto que está en Eclesiastés acerca del pasado. Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es, y lo que has de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Sí? Si hoy sentís acusación por tu pasado, la palabra dice que Dios restauró lo que pasó, lo que hiciste, ¿sí? Y hoy hablábamos con Lu que muchas veces esto del pasado lo podemos unir a la falta de perdón. Exacto. Y no solamente con un perdón del otro hacia mí, sino con este perdón mío, ¿sí? Con esto que hoy nos compartías, Lu. Sí, la falta de perdón hacia uno mismo es a veces lo que no nos deja ni directamente perdonar a los otros, porque hay una falta de perdón contra uno mismo, ¿no? Pero bueno, saber que Jesucristo es nuestro abogado, que intercede por nosotros, que es nuestro mediador, que es aquel que nos va a defender, y saber que Él nos perdonó primero, porque realmente nos perdonó primero, y quién somos nosotros para no perdonarnos a nosotros mismos ni perdonar a las demás personas. Así que bueno, creo que iba más o menos por ese lado. Sí, y bueno, me diste el puntapié para hablar acerca de esto, de la falta de perdón, como el enemigo muchas veces nos viene a atacar con esto de que no podemos perdonar a alguien que nos lastimó, pero también muchas veces no nos perdonamos nosotros mismos por algo que hicimos. Dice la palabra en Marcos 11:25, dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros por vuestras ofensas. Es necesario soltar el perdón, para que también el Padre que está en el cielo nos pueda perdonar, ¿sí? Entonces, cuando venga esto a nuestra mente, que es la falta de perdón hacia el otro, por una relación, por una situación que viví, una falta de perdón hacia mí mismo que no me deja avanzar, pueda recordar esto. El Padre que está en los cielos, si yo perdono, me va a perdonar. También es una obligación esto, ¿sí? También esto me está diciendo, tenés que perdonar. Podríamos decir que es un mandamiento, más allá que no está dentro de los 10 mandamientos, pero entiéndame en el punto esto, si vos perdonas, el Padre que está en el cielo también te va a perdonar. ¿Sí? Y también acerca de los pecados que hoy... Sí, hoy hablamos acerca de los pecados. ¿Sí? También busqué un poco acerca de esto. Dice 1 Juan 2:2, dice, y Él es la propiciación por nuestro pecado. Cuando habla de Él, es Cristo. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La versión Reina Valera habla acerca, y Él es el sacrificio por nuestros pecados, ¿sí? Así que cuando el enemigo quiera venirte a acusar delante de Dios por nuestros pecados, por aquello que cometimos, por aquello que nos equivocamos, tenemos que recordar esto, ¿sí? Cristo fue el sacrificio por ese pecado. Amén. Amén. Hacíamos énfasis en el primer bloque a lo que era la Biblia, a lo que era la palabra de Dios como legalidad, y ahora estamos usando todo lo que es la palabra también para llevarlo al contexto que estamos hablando de Jesucristo como nuestro abogado, que muchas veces vienen las acusaciones de parte de la contraria, de parte del enemigo, de parte de aquel que nos quiere acusar, pero nosotros tenemos la palabra que es viva, que es eficaz y que, como dije hoy, cielo y tierra pasarán, pero más la palabra de Dios nunca pasará. Y qué interesante lo que explicaba Ro en relación a si ese pecado ya fue saldado, ya caducó, ya ahora no puede venir el acusador a querer instigarte nuevamente, porque ese juicio se llevó a cabo en la cruz del Calvario y Cristo pagó por eso. Claro, y es importante entender eso. Si legalmente, como les decía, cuando yo cometo un delito, tengo una sanción, tengo una penalidad,
cumplo con eso, mi pecado está saldado. Bueno, mi pecado fue saldado en la cruz, ¿sí? Y algo que hablábamos tal vez también hoy es acerca de las cárceles. Cuando yo cometo un delito, algunos tipos de delito, la condena es ir a la cárcel, me privan de mi libertad física, es decir, voy a estar detenido en un pabellón, en una cárcel física, pero también en el mundo espiritual hay cárceles espirituales. Como vemos la semejanza nuevamente, el diablo, el enemigo, el acusador quiere que entres a esa cárcel, ¿sí? Como el fiscal quiere que vos vayas a una cárcel donde físicamente vas a estar detenido por un tiempo determinado que lo va a determinar un tribunal. El enemigo, que cumple esa función de fiscal, de acusador, quiere que vos entres en cárceles espirituales. Y hay algo que es importante. En el derecho hablamos de cadena perpetua, ¿sí? El enemigo quiere que estés en cadena perpetua en esa cárcel espiritual. Pero lo bueno que tenés un buen abogado que presentará recursos extraordinarios para que vos puedas salir de ese lugar, ¿sí? Cuando nosotros o cuando alguna persona está detenida, su abogado utiliza un montón de herramientas legales para que esa pena sea más más pequeña, más corta, y en caso de que me hayan dado una pena hay beneficios, tal vez lo han escuchado, el 2x1, hay un montón de beneficios, la probation, un montón de beneficios que tiene el reo es aquel, el detenido, para poder salir de la cárcel antes, ¿sí? Bueno, Cristo tiene un montón de herramientas y de recursos para que vos puedas salir de esa cárcel espiritual que tal vez hoy te encontrás. Qué lindo, estamos acá en Fundamentos para la Vida. Ya se nos va terminando el tiempo, pero hemos disfrutado, creo que al máximo, este programa, como cada uno de los programas que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes. Y hacemos un repaso de saludos. Lu, ¿te parece? Sí. A mí me han llegado el de Mónica de Olivera, dice bendiciones. Mónica, ahí a Olivera, obviamente dijimos que saludamos a Olivera. Nunca faltan la gente de Olivera, nunca. Así que bueno, los saludamos. También está Nati Herbas de Luján. Sí. Así que la saludamos. Que dice, lindo verlos otra vez. Otra vez. Porque el martes pasado no estuvimos. Claro. la tiró. El martes pasado pero no acá estuvimos, estamos, Nati, pero acá estamos. acá estamos nuevamente para charlar con ustedes de estos fundamentos para la vida que les puedan ir quedando. Así que bueno, estamos dando ya... Y hoy hablamos de esto tan importante, la Biblia como nuestro manual, nuestro fundamento, pero también nuestro libro legal, ¿no? Que podemos, si caminamos en esa legalidad, vamos a tener el concepto, vamos a tener la facultad de poder reclamar lo que nos pertenece. Y en esta última parte estuvimos hablando también bajo ese marco legal a Cristo como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como nuestro mediador. Y seguimos. Así que bueno. Tenemos unos 2 minutitos para redondear. Redondeamos en esto en relación a este abogado, este mediador, este intercesor, esta persona que se hizo hombre, que murió en la cruz por tu vida, por mi vida, que es quien va a defender tu vida delante del Padre. Y hoy veía esto, Cristo murió en la cruz, pero ahí no terminó su ministerio para tu vida, para mi vida, ¿sí? Él murió en la cruz, pero hoy se ha sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, ¿sí? Primero murió, pagó, saldó la deuda que tenías, ¿sí? Pero hoy está sentado a la diestra del Padre con una función distinta, no digo ni mayor ni menor, con una función distinta, que es abogar, que es cuidar, que es interceder por cada uno de nosotros. Siempre vamos a tener acusaciones, siempre el enemigo se va a levantar. Recordemos algo brevemente en Job, ¿sí? Si hay un hombre justo, era Job,
Pero ¿qué hizo el acusador? Le dijo rápidamente, lo voy a leer en Job 1:11, rapidito para poder terminar. Dice algo así como, fue y se le presentó al Señor, a Dios, el enemigo, y le dice en una parte, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, hablando de Job, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fue y lo acusó y le dijo, él te alaba porque tú lo cuidas, tú lo proteges, sácale todo y vas a ver cómo te blasfema. Y vimos cómo Job se ha mantenido firme en la fe. Amén. Así que el enemigo siempre te va a querer acusar, pero siempre vamos a tener al mejor abogado, que es Cristo Jesús. Y con esa premisa que cuando arrancabas, hablabas de que tenemos una Biblia que es eterna. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Así que ese abogado lo tenemos siempre con nosotros. Y decía Ro, el mejor abogado. El mejor abogado. Y otra cosa, Él no te va a cobrar, no te va a pedir, solamente te va a pedir a cambio que creas en Él. Él no te va a pedir otra cosa. Y encima de todo es gratuito. Un abogado tiene honorarios altos. Pagó nuestra condena. Pagó nuestra condena. ¿Qué más le podemos pedir? ¿Te parece, Ro, de poder orar en esta noche para también ayudar a todos aquellos que nos están escuchando a través de Radio Vida, a través del vivo, que puedan acercarse confiadamente, dice el libro de Hebreo, que nos podamos acercar confiadamente a ese trono donde se impartió justicia, pero como decías, hay un abogado que nos representó, y por eso dice el libro de Hebreo que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Así que te propongo, Ro, de poder orar por todos aquellos que nos están escuchando y que de pronto están escuchando las acusaciones del enemigo por ignorar que de pronto tienen un abogado. Amén. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora queremos orar por cada persona que está escuchando la radio, que va a ver el vivo, Señor. Sí. Queremos impartir el espíritu de la palabra, Señor. Queremos, Señor, que sea revelado hoy a Cristo como un abogado, como un mediador, como un intercesor, Señor. Que hoy se puedan presentar delante de tu presencia confiadamente, como dice la palabra, porque abogado justo tenemos. Padre, oramos, Señor, por cada pensamiento que venga a nuestra mente, para que el diablo nos acuse en nuestra mente, papá, en esta hora declarando la palabra, Señor, esta palabra que es eficaz, Señor, esta palabra que hoy nos trae aliento. Declaramos, Señor, tu palabra poderosa sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de nosotros. Tú eres nuestro abogado. Hoy tenemos esta semilla que se planta en nuestro espíritu. Tú eres esa persona, Espíritu Santo. Tú eres esa persona, Jesús, que se va a presentar delante del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Padre, declaramos la bendición de lo alto. Declaramos, Señor, la revelación en esta hora de esta parte del Espíritu Santo, de esta parte de Cristo Jesús, que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro intercesor, que Él es nuestro mediador. Padre, te damos gracias, Jesús, en esta hora. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, acá estamos cerrando ya Fundamentos para la Vida en la 104.3 Radio Vida, la radio más escuchada, y también siguiendo la transmisión por el vivo, ahí Timoteo trabajando a full hoy, así que un abrazo a todos, saludamos a Néstor que saluda a la mesa y a Ro ahí en estos últimos minutitos, y nos vamos dejando un tema musical. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. Lu, nos encontraremos el próximo martes, si así Dios quiere. Gracias, Ro. El próximo martes. Gracias, Ro, por haber estado. Nos estamos viendo. Saludos para todos, bendiciones.